soy Jorge Endrino, agente de innovación del Centro Guadalinfo de Segura de la Sierra, y hoy vamos a ver cómo solicitar y descargar un certificado digital en nuestro equipo. Así que, pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener presente es que el certificado digital lo puede solicitar cualquier ciudadano, español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado que esté en posesión de un DNI o un NIE en vigor. Para obtener el certificado digital debemos solicitarlo a través de internet para luego descargarlo en nuestro equipo. Recuerda que debes realizar todo el proceso desde el mismo ordenador y desde el mismo navegador web. En mi caso lo voy a hacer desde un sistema Windows utilizando el navegador Google Chrome. Bien, ya tengo el navegador abierto. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar en Google Ceres. Con esto encontraremos la sede electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y podemos acceder haciendo clic en este enlace. Una vez estamos aquí, solo tenemos que hacer clic en certificados, luego aquí en la parte izquierda en persona física y en obtener certificado software. Aquí nos aparecerán las diferentes opciones. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en configuración previa, porque tenemos que realizar la instalación del configurador de la Fábrica Nacional para poder obtener nuestro certificado. Hacemos clic en configuración previa y aquí podemos encontrar información útil sobre nuestro certificado, sobre todo desde que en navegadores podemos solicitarlo y luego utilizarlo, ¿vale? Para obtener el configurador tendremos que entrar en el área de descarga. Una vez aquí vemos que tenemos diferentes opciones según nuestro sistema operativo. En mi caso, yo estoy trabajando con un Windows 64 y me descargaré esta opción. Cualquier ordenador actual seguramente trabaje con esta configuración. Yo les recomiendo que se descarguen esto y si les da algún error, entonces pueden venir y descargarse el otro. Si el sistema no es compatible, les avisará. Damos clic y se descarga el programa. Una vez que se descargue, lo ejecutaremos y lo instalaremos en nuestro sistema. Después de hacer clic en la descarga, nos aparecerá una ventana parecida a esta, ¿vale? Tan solo tenemos que pulsar en siguiente, aceptar las condiciones. Esto lo dejaríamos igual, no hace falta modificar nada. E instalamos. Y esto tiene un proceso que tardará un poquito más o un poquito menos dependiendo de la potencia del ordenador. Siempre nos aparecerá cuando vaya a finalizar un aviso de si tenemos o no instalado Autofirma. Autofirma no es necesario para utilizar el certificado. Sí es necesario en muchas páginas de la administración pública, por eso nos avisa, pero no es necesario que lo instalen para poder obtener su certificado. Solo hay que darle a aceptar y ya finalizará el proceso. Siguiente y terminar. Una vez instalado el configurador de la Fábrica Nacional, volveríamos aquí a la página del Ceres y entraríamos en solicitar certificado. Aquí tenemos que cumplimentar este pequeño formulario. El primer campo sería nuestro DNI o NIE. El segundo campo sería nuestro primer apellido, tal cual está escrito en nuestro documento de identidad para evitar problemas.
Y el tercer campo sería un correo electrónico al que nos remitirán el código de solicitud de nuestro certificado, imprescindible para luego poder finalizar el proceso. El correo electrónico hay que insertarlo 2 veces para evitar que nos equivoquemos. Una vez esto relleno, ¿vale? Podemos caer en la tentación de pulsar en enviar petición, pero antes tenemos que aceptar las condiciones. Desplegamos haciendo clic en este enlace y abajo del todo aceptamos las condiciones. Una vez que lo tengamos, al enviar la petición, aparecerá importante esta ventana de aquí arriba y debemos abrirla. El proceso de apertura puede tardar un poquito, yo ya lo tengo aquí. Y tengan en cuenta que a veces, si ven que no les aparece esta ventana, es que se queda por detrás del navegador. Deberíamos minimizar nuestro navegador y entonces aparecería, ¿vale? Esos son 2 casos que pueden suceder. Aquí nos solicita una contraseña para nuestro certificado digital. Esta contraseña será imprescindible para luego poder descargarnos nuestro certificado, ¿vale? Entonces tendremos que escribir una contraseña para nuestro certificado. Puede ser un poco lo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que lo suyo sería que fuera lo más segura posible. Al darle a aceptar, nos volvemos a la página del CERES y ya aparecerá el mensaje de que nuestro certificado ha sido solicitado con éxito. El siguiente paso es acreditar nuestro certificado digital y para ello tenemos que acudir de forma presencial a una oficina de registro. Aquí en la sección Acreditar identidad tienen más información sobre qué documentos deben llevar, sea DNI, NIE, pasaporte o algún otro documento según sea su caso. Y aquí más abajo tienen un localizador de oficinas. Este es muy útil, aparece un pequeño mapa donde podemos ir moviéndonos y buscar la oficina más cercana que a nuestro domicilio. En Andalucía, casi todos los ayuntamientos pequeños y muchos centros Guadalinfo son oficinas de registro de certificado digital. Así que yo les recomiendo que consulten con su ayuntamiento o con su Guadalinfo para poder saber si pueden hacer este proceso allí mismo o informarse sobre dónde pueden hacerlo. Una vez acreditada la identidad de nuestro certificado, volveríamos al mismo ordenador y el mismo navegador desde donde lo solicitamos, entraríamos de nuevo en la página del CERES y, una vez en persona física, pulsaríamos en descargar certificado. Aquí aparece este pequeño formulario, que si se fijan se parece mucho al anterior. Tendríamos que cumplimentar nuestro número de identificación, sea DNI o NIE, el primer apellido y el código de solicitud que hemos utilizado para solicitar nuestro certificado. En mi caso, recuerda algunos de los datos y el código de solicitud ya estaría. Al igual que antes, tenemos que pulsar aquí para leer las condiciones y bajar abajo del todo. Y tiene mucha información sobre, requisitos legales, protección de datos y demás. Aceptamos y pulsamos sobre descargar certificado. Aparecerá esta ventana. Pulsamos aceptar y de nuevo abrimos el configurador de la Fábrica Nacional. Esta ventana del configurador puede tardar un poquito en abrirse, al igual que en el proceso de solicitud. Y tengan en cuenta que si no les aparece, también puede ser que se haya quedado detrás del navegador. Aquí nos va a pedir la contraseña, la misma contraseña que utilizamos en el proceso de solicitud. ¿Vale? Tiene que ser la misma, no se le olvide.
Pulsamos aceptar. Y al pulsar aceptar aparecerá una pequeña ventana que nos preguntará si queremos hacer una copia de seguridad de nuestro certificado. Este proceso es opcional, yo he pulsado sí y me aparece esta ventana para guardarlo. En mi caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Pulso en guardar y me ha hecho una copia de seguridad de mi certificado digital. Pulso aquí en aceptar. Y mi certificado digital ya está instalado en mi equipo y a la vez tengo una copia de seguridad en mi escritorio. Y aquí tienen la copia del certificado. Esta copia pueden conservarla en un pendrive o en otro sistema por si pierden el certificado original, poder instalarla. Tiene una contraseña que es la misma que hemos utilizado en el proceso de solicitud. Y nada, ya estaría. Espero que les haya resultado interesante. Recuerden que abajo tienen los comentarios abiertos para realizar cualquier consulta. Y también en la descripción les dejaré algunos enlaces de interés y las marcas de tiempo para que puedan moverse por el vídeo. Por hoy nada más y nos vemos por las redes. Adiós.